Hola, ¿qué tal? Soy José Antonio Montenegro desde el New York Stock Exchange en Manhattan y esto es Globo Economía. Hoy dedicando todo nuestro tiempo a intentar contestar una pregunta. ¿Por qué está perdiendo intensidad la lucha anticorrupción por tantas partes distintas del mundo? La corrupción ha tenido hace solo unos pocos años todo el foco. Ha movido de forma definitiva elecciones políticas y por un momento hasta llegó a parecer que la lucha contra la misma era una prioridad que poblaciones muy dispares en muchos lugares del mundo y definitivamente en nuestra región no estaban dispuestas a dejar que perdiera un lugar prioritario ya nunca más. Pero algo ha ocurrido de un tiempo acá que ha opacado esa prioridad. El discurso de la lucha contra la corrupción ha perdido intensidad, es un hecho. La división política de la ciudadanía en torno a posturas políticas encontradas está haciendo que en muchos países y muy distintos se pasen por alto prácticas de sus políticos y de sus clases dirigentes a todas luces corruptas en beneficio de hacerlas llegar o mantenerlas a esas clases dirigentes en el poder. El nepotismo, la intromisión del poder ejecutivo en instituciones que deben ser absolutamente independientes del mismo en virtud del propio Estado de Derecho, van ganando más terreno desde la plataforma de gobiernos populistas que utilizan perversamente las redes sociales para conseguir mediante la propaganda que se pierda el interés por la transparencia, la rectitud de comportamientos, la independencia de poderes o la seguridad jurídica. La situación debe ser revertida cuanto antes y la ciudadanía debe elevar sus exigencias en materia de Estado de Derecho y de lucha contra la corrupción. Por supuesto, por razones de la más elemental salvaguarda de la democracia, pero también porque sin una sociedad regida por la seguridad jurídica y el que nadie esté nunca por encima de la ley, no se pueden preservar los mecanismos económicos básicos que garantizan el funcionamiento del libre mercado. Pero profundizamos en ese tema más en un momento con la ayuda de mi invitado hoy, Brian Winter, vicepresidente de la American Society, Council of the Americas y editor en jefe de la publicación en dicha institución, America's Quarterly. Enseguida, aquí en Globo Economía. Hola de nuevo, como les decía hace un momento, mi invitado hoy es Brian Winter, vicepresidente de la American Society Council of the Americas y editor en jefe de su publicación, la prestigiosa America's Quarterly. Brian, un placer tenerte con nosotros en Globo Economía, bienvenido. Siempre un gusto, gracias. Y vamos a dedicar el programa a un tema que a nosotros nos parece, y a vosotros, porque habéis dedicado precisamente vuestro último número a hablar de ese tema en America's Quarterly, al tema de que de alguna forma la lucha anticorrupción daría la impresión de que globalmente además está perdiendo intensidad, cuando hace solo 4, 3, 5 años parecía que iba a ser algo que yo decía en mi introducción, iba a estar ahí ya para siempre y como una prioridad. ¿Es así o estoy un poco exagerando? No, no estás exagerando en nada. Es que esta historia comienza realmente alrededor del 2014-2015, cuando comenzamos de repente a ver grandes escándalos de corrupción, no solo en América Latina, sino en el mundo. Por ejemplo, en el 2015 renuncia el primer ministro de Corea del Sur por un caso de corrupción y termina siendo preso. Obviamente en América Latina hemos visto casos parecidos que son muy dramáticos. Hemos visto todos los expresidentes ahora de Perú o están presos o están en proceso de extraditación. También un expresidente guatemalteco que está preso, un expresidente Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil también preso. Pero como tú dices, la historia, estamos ahora entrando en otro capítulo un poco más complicado. Más complicado. Y que además, como dices, es global y afecta también a países desarrollados. Es decir, en este país está absolutamente puesto en cuestión la independencia de instituciones que no lo han estado por muchos años, como es incluso el Departamento de Justicia, que es preocupante, o otras instituciones vinculadas con esta casa como la Federal Reserve. Es un momento en el que hay muchas, digamos, inconveniencias de este tema
Y antes de entrar un poco en detalle, ¿cuál te parecen a ti? ¿Por qué hemos perdido por qué ha habido ese cambio? Nosotros creemos que los temas de los populismos, y luego hablamos de eso, pero ¿cuáles dirías tú que son los temas que de alguna forma han influido en este cambio de intensidad, de que la lucha anticorrupción fuera tan importante, tan prioritaria? Mira, tan prioritaria? La corrupción siempre ha existido, tanto en América Latina Sí, como en Estados Unidos, en Europa, en todo el mundo. Son viejas prácticas, pero no siempre las veíamos. Y me parece que uno de los motivos por el cual la percepción sobre la corrupción comienza a cambiar a partir del 2014 y 2015 es que con las redes sociales comenzamos a ver la corrupción de una manera que nunca la habíamos visto. Con los smartphones comienzas a ver videos y pruebas de la corrupción que antes eran más como ocultas. Videos de gente llevando maletines de dinero, de efectivo, y también te permite a la sociedad a organizar manifestaciones y protestas contra la corrupción de una manera que nunca era posible. Ejemplos: en Guatemala, en el 2015, durante todo el proceso que llevó a la renuncia del expresidente Otto Pérez Molina, antes, tal vez en el pasado, los grandes medios en Guatemalteca hubiesen ocultado esa información, pero con Facebook y Twitter ya no era posible. ¿Ves un fenómeno parecido en Brasil? Entonces, hay por un lado las redes sociales. Por otro lado, ves que muchas leyes que fueron aprobadas después del crash del 2008. económico del 2008 te dan más transparencia en los bancos, que permiten un rastreamiento más efectivo del dinero. De los temas económicos. Exactamente, que se detecta más fácilmente la financiación, ya no se puede mover el dinero con tanta opacamente por en el mundo, de la... y entonces estas cosas comienzan a salir más a la luz. Bueno, pero si estábamos en ese punto, ¿por qué crees tú lo que decís justo en vuestra edición de The America's Quarterly? ¿Por qué está el mazo a punto de o roto ya? Hablé del capítulo anterior. Ahora en el capítulo actual hay varias cosas que explican ese problema, ¿no? Por un lado, los políticos en algunos países han podido hacer un contraataque. Por otro lado, vemos que en algunos casos, en Brasil especialmente, los mismos fiscales y procuradores comenzaron a cometer errores de procedimiento y también de ética. Con lo cual se han pasado, o sea que lo que hay ahí es una especie de el propio descubrimiento, la propia transparencia, por decirlo así, ha llegado también al Poder Judicial y entonces se ha detenido en algunos casos, o no necesariamente. Es que la justicia ganó con la transparencia, pero también puede perder con la transparencia si ellos no hacen lo correcto. Sí, lo que dicen que cuando baja la marea se ve toda la gente que no uno o dos, todos los que no llevan bañador, ¿no? Exactamente. Bueno, tenemos que hacer una pausa aquí, la vamos a hacer cuando volvamos. Nosotros queremos conversar contigo sobre hasta qué punto las oleadas populistas tienen que ver con este tema también. Sean con nosotros Globoeconomía. Hola de nuevo, Globoeconomía. Estamos hoy con Brian Winter, editor en jefe de America's Quarterly, la publicación de la prestigiosa American Society Council of the Americas. Y en este bloque decíamos, Brian, que queríamos hablar un poco de hasta qué punto el auge del populismo amenaza el Estado de Derecho, que eso parece obvio, pero hasta qué punto el auge del populismo también tiene que ver con esta especie de frenazo en el tema, porque claro, cuando tienes un populista o tienes a alguien que la gente sigue con una devoción, con mucha pasión, es más fácil perdonarle todo, porque es así, ¿no? Es una vieja historia en América Latina y también, seamos sinceros, en gran parte del mundo. Lo estamos viendo un poco aquí en Estados Unidos también. En carne propia, que dicen en eso. No, pero hay dinámicas que son únicas en América Latina en este momento que voy a tratar de explicar un poco. Es que hubo tantos escándalos en los últimos años que salieron a la luz que a mi visión por un proceso positivo. Porque como dije al comienzo, la corrupción siempre existió en América Latina
China y en el resto del mundo. Lo comenzamos a detectar más ahora, no solo con la tecnología, sino con la democracia. O sea, con instituciones más fuertes y con un sistema que permite que esos escándalos sean detectados y castigados. El problema es que mucha gente que quiera en su casa, viendo las redes sociales o viendo CNN en español, y ven solo el escándalo y dicen, ese político es corrupto y lo tenemos que tirar. Mucha gente está diciendo también que la culpa es de la democracia. Claro. Vemos eso en las encuestas, no es opinión mía. No, el rechazo a la democracia está creciendo. Es una ola de más, como dices, no solo de América Latina, sino muy global. En el mundo, pero lo vemos muy pronunciado en América Latina. Sí. Los dos países, en una encuesta anual que hace el Pew Research Center, los dos países con menos satisfacción y menos confianza en la democracia a nivel mundial eran México y Brasil. Yeah. Y en los dos casos, porque hubo escándalos enormes, también problemas económicos, no, eso hace su parte, y problemas de seguridad también, pero desafortunadamente, a mi ver, mucha gente está sacando la conclusión de que la culpa la tiene la democracia y están apostando ahora en líderes muy fuertes, tal vez populistas, que no hacen tanto caso a las instituciones. Cuando el tema es justo el contrario. Vosotros lo repetís en vuestra publicación, cuando el tema es la defensa del Estado de Derecho, la institucionalidad, la seguridad jurídica, que es todo lo que se enfrenta precisamente a que haya un poder único y muy populista y autoritario que para la fuerza de los otros poderes, ¿no? Aunque no los retire del mapa completamente, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Y en mi opinión, y la opinión de muchos expertos en este tema globales, la respuesta a esos escándalos tiene que ser un énfasis más grande en las instituciones, en las reformas, y no apostar en un populista que supuestamente va a traer soluciones mágicas y resolver el problema de un día para otro porque dice que no es corrupto. Está claro. Vamos a entrar luego más en todo ese tema de las instituciones porque parece que ese es el fundamental. Sin duda. Sobre todo al cara al futuro, hacia adelante. Pero antes hay un punto que hemos comentado además tú y yo estos días antes de hacer el programa, que también quizás otro elemento puede ser el que cuando hace 3, 4, 5 años hubo este empuje tan fuerte, y sobre todo en nuestra región, pero en todo el mundo, de ir contra la corrupción, nos enfocamos, porque fue una cosa mucho también de los medios, en figuras que luchaban contra esto. Ha habido jueces estrella por casi todos los países de la región. Y tú me decías, y lo decís también en la publicación, que eso claramente fue un error, porque no hay que enfocarse en las personas, sino en las instituciones, ¿no? Fue un error que muchos medios cometieron, hemos cometido, todos. Y lo nuestro también. Hicimos una portada en 2016 donde pusimos a un juez y 2 procuradores, 2 fiscales en la portada. Sí, recuerdo, como si fueran cazafantasmas, exactamente. ¿No? Sí. Que tuvo su sentido en el momento porque al comienzo de estas cosas siempre hay figuras que te inspiran, sí. Pero lo que vimos es que en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos eso creó un hubris, un orgullo, sí. que también tuvo su exceso y la gente comenzó a enfocarse demasiado en esas figuras y no en las instituciones y en las reformas que saben que al mediano y largo plazo siempre hacen la diferencia. Con lo cual el tema, sobre todo ahora, desde una perspectiva positiva de intentar avanzar ahí, es primero que no se debe avanzar, no se debe abandonar, quiero decir, para nada, el tema de la lucha anticorrupción, pero que si hubiera que cambiar algo, sobre todo es enfocarse 100% en la institucionalidad, ¿no? Es que la culpa no la tiene la democracia por esos escándalos que estamos viendo y la solución es más democracia y más instituciones. La historia del resto del mundo nos indica eso. Bueno, pues con ese pensamiento nos tenemos que ir a una pausa. Nos vamos. Cuando volvamos, la importancia de impulsar la separación de poderes, que eso está por encima de, yo creo, cualquier duda. Sigan con nosotros, Globo Economía.
Hola de nuevo, Globo Economía. Estamos hoy con Brian Winter. Estamos hablando de la lucha anticorrupción y una pregunta: si la habremos abandonado, si está abandonada. Parece que claramente ha caído en intensidad la lucha contra la corrupción en los últimos tiempos, y hablamos un poco de las razones que están detrás, pero también en el descanso, en el break último que hemos hecho, tú me decías, hay temas positivos y hay aspectos concretos que hay que enfocar y que están en marcha. Por ejemplo, decías, hay reformas específicas, ¿como cuáles? No, por ejemplo, sabemos que nada funciona como las instituciones independientes a nivel judicial. Tener una Fiscalía General que tenga independencia o por lo menos autonomía en su presupuesto y en sus decisiones sobre quién procesar y quién no, eso es lo más fundamental. Y no todos los países de América Latina lo tienen. Y en el mundo tampoco. O sea, tampoco lo tenemos aquí. Yo lo iba a decir. Sí, o sea, en Estados Unidos también estamos viendo, a mi ver, un pequeño retroceso en ese tema en los últimos años. Pero sabemos que eso no tiene no hay nada mejor. Pero ese es un enfoque claramente a tener encima de la mesa, ¿no? Es algo muy sencillo que no todos los países han hecho y que en algunos casos, como el caso de México, ha sido resistido un poco en los últimos años. El tema de las campañas, decías tú también, muy importante, la financiación de las campañas, ¿no? De las campañas de presidentes o de congresos. Los grandes escándalos, como más notoriamente el Lava Jato, en el caso no solo en Brasil, sino en gran parte de América del Sur, toda la región, esos escándalos los encontramos con ese nexo entre el sector privado y las campañas políticas. Y sabemos que leyes que dan más transparencia y que, por ejemplo, vimos una ley aprobada en Argentina recientemente que prohíbe el uso de efectivo en las donaciones a campañas electorales. Eso parece fundamental, pero nuevamente es algo que no existe en todos los países de la región. Punto importante, ¿por qué estamos hablando de esto en un programa económico? Decir, bueno, pues porque la vinculación entre el tema de seguridad jurídica, de Estado de Derecho, separación de poderes y el desarrollo económico es todo, ¿no? Es así. La corrupción mata porque saca dinero de la salud, de la educación, de la infraestructura y otras cosas, pero también es un factor que no permite el desarrollo económico que los países deban tener. En este momento sabemos que América Latina está quedando muy por detrás con el tema del crecimiento económico y sin duda alguna la corrupción ayuda a explicar por qué. Bueno, tenemos ya un tiempo poco, pero suficiente para poder hacer un poco de wrap-up de todo lo que hemos hablado. La hoja de ruta, que tú dirías, si hay que establecer un poco las bases para por dónde ir, no ir, qué es lo que hay que evitar y qué es lo que hay que fomentar, ¿qué dirías? Varias cosas. Paciencia por parte de la sociedad, ¿no? O sea, esos escándalos siguen apareciendo, pero estamos en un proceso que solo realmente comenzó para valer unos 4 o 5 años atrás, con todos esos cambios tecnológicos y sociales que discutimos en el bloque pasado. También, por otro lado, la misma justicia tiene que corregir sus errores y saber que los fines no justifican los medios. Hemos visto abusos por parte por algunos actores en sectores judiciales en países como Perú, Brasil, México y en otros países. Ellos también tienen que saber que no están encima de la ley. Y sobre todo, resistir la tentación populista de gente que dice, yo no soy corrupto, entonces con mi gobierno no va a haber corrupción. Sabemos por la historia que eso simplemente no funciona. Lo que se necesita es más democracia y un enfoque más en la construcción de instituciones, que es difícil, a veces aburrido. Sí. pero hay que hacerlo. Pero hay que hacerlo, ¿no? Y el papel de los medios, que a veces se nos salta o no hablamos, importante, ¿no? Te lo digo porque los dos estamos ahí. Me parece que los medios tenemos que resistir la tentación de crear héroes o los malos de la historia en todos los casos y tratarlo como un caso legal
También tener paciencia, esperar que aparezcan todos los hechos relevantes antes de tomar un juicio y donde sea posible apostar en la democracia y mostrar que esta onda anticorrupción que vimos en los últimos años tiene futuro y la capacidad de crear una América Latina más justa y con más justicia social. Pues hasta aquí podemos llegar. Gracias por haber estado con nosotros. Brian Winter, vicepresidente de la American Society Council of the Americas y editor en jefe de America's Quarterly, que como digo es la publicación de esa prestigiosa institución. Muchas gracias y gracias a ustedes por su atención. Recuerden que si quieren estamos con más en 7 días desde aquí, desde el New York Stock Exchange, Globo Economía. Hasta la próxima semana. Globo Economía llega usted por cortesía de desde wallstreet.com y de LATAM Airlines. Dale una nueva altura a tus negocios. LATAM, juntos más lejos.